La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural, según el Consejo Nacional de Población, originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. El índice absoluto de marginación fue creado por el Consejo Nacional de Población con la finalidad de disponer de un instrumento comparable en el tiempo, que permita conocer la evolución de la marginación. Tal índice de marginación se obtiene de los porcentajes de carencia registradas para cada unidad geográfica, empleando la misma ponderación para cada indicador socioeconómico. Cada uno se pondera por un valor igual a un noveno, que al compararse entre los años se logra medir el índice de variación de la marginación. Si bien es cierto que la forma de cálculo del índice absoluto es sensible a los valores extremos, también detecta cualquier variación en los indicadores de alfabetismo, niveles educativos, tipos de vivienda, drenaje, excusado, energía eléctrica, agua, dormitorio, material en pisos, localidad, tamaño de localidad, población ocupada, ingresos por trabajo, agua entubada, nivel de salarios mínimos percibidos, etc. ¿Con qué cuenta la población a nivel estatal y municipal? Con la comparación se logra observar los cambios con una interpretación absoluta y relativa. En una escala de 0 a 100, donde 100 significa la carencia de todos los indicadores y 0, que todos los indicadores se encuentran en situaciones óptimas. Por lo tanto, el valor del índice absoluto de marginación es una medida directa de qué tan apartada se encuentra una unidad geográfica de la situación óptima. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla son las entidades con mayor marginación hablando del sur-sureste. En ellas, 60% o más de sus poblaciones son pobres, más de 60% de sus municipios tienen alta o muy alta marginación y figuran entre las 8 entidades con mayor desigualdad del país. Existen varios estudios relacionados con la marginación y pobreza en el país, los cuales coinciden en que los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son lo que representan el más alto nivel de marginación. Conforme a esa clasificación, constatado por la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público del Estado de Sonora, al señalar los índices de marginación de 2,3, 2,1, 2,1, 1,3 y 0,9 respectivamente, considerados con grados de marginación muy alto. Cada vez es más evidente e inequívoco que México requiere de una nueva trayectoria de desarrollo y asumir fórmulas que, en su sencillez, atiendan la enorme complejidad de los retos que se tienen enfrente. Crecer para igualar e igualar para crecer, como lo ha propuesto la Comisión Económica para América Latina, quien exige un conjunto de nuevos pactos políticos y sociales. Urge desarrollar al sur-sureste. Y ello exige romper con las trampas de la desigualdad, de la pobreza y la marginación, las cuales forman una poderosa triada de asimetrías económicas, pero también de políticas sociales que es preciso fracturar. El desarrollo económico que se registra en varios estados de la República Mexicana hacen evidente un proceso de desarrollo desigual, que ha concentrado la riqueza, incluso dentro de los propios estados y ciudades, ya que se registran comunidades, zonas o microrregiones con niveles de alta marginación y pobreza, de manera que no es un proceso uniforme el que pretenda nivelar los grados de desarrollo. Bajo este marco,
No es posible compartir la idea de que el Estado aplique medidas explícitas de combate a la pobreza, argumentando crisis económica, resultado del agotamiento del modelo de desarrollo conocido como sustitución de importaciones. Más bien el criterio es que el Estado debe redefinir sus funciones básicas, de acuerdo a la evolución del proceso de desarrollo y las exigencias endógenas y exógenas que se tienen al considerar el patrón de acumulación de riqueza e ingreso imperante. El Consejo Nacional de Población dio a conocer recientemente los índices de marginación 2015. Con base en los resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, mediante la encuesta intercensal. Esta nueva medición es esencial desde el punto de vista presupuestal, ya que con base en él se construye la fórmula de distribución de los recursos del ramo 33, en el que se plasman las aportaciones federales para las entidades federativas y municipios. Es el ramo 33. El mecanismo presupuestario diseñado en México para transferir a los estados y municipios los recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta para atender las demandas hechas al gobierno para satisfacer las necesidades en materia de educación, salud e infraestructura básica, entre otras. Las 5 entidades con peores asignaciones presupuestarias son, una vez más, Guerrero, como el estado con mayor marginación en el país, Chiapas en segundo sitio, Oaxaca en el tercero, Veracruz en cuarto lugar y Puebla como el quinto estado con mayor marginación en el país. En Guerrero, la entidad federativa más marginada de México, el 13,7% de los mayores de 15 años son analfabetas. 27,2% no ha concluido la primaria. 13% de la población carece de excusado o drenaje. 15% carece de agua entubada. 42,1% vive hacinado. 15% habita en viviendas con piso de tierra, mientras que 53,2% de la población con alguna ocupación percibe 2 o menos salarios mínimos al día. Las condiciones en Chiapas no son muy distintas. 15% de su población mayor de 15 años es analfabeta. 31,7% no ha concluido los estudios de primaria. 13,45% de los ocupantes de las viviendas habitadas carecen de agua entubada. 44,4% vive hacinado. 11,8% habita en viviendas con piso de tierra. Y 62,5% de su población ocupada gana 2 o menos salarios mínimos al día. En Veracruz, que ocupa el cuarto lugar en marginación, 9,5% de su población mayor de 15 años es analfabeta. 25% no ha concluido la primaria. 13,4% de las viviendas carece de agua entubada. 32% vive en condiciones de hacinamiento. 7% vive en viviendas con piso de tierra. Mientras que 49% de los que trabajan percibe 2 o menos salarios mínimos. Finalmente, el quinto sitio se encuentra ocupado por Puebla, una entidad donde el analfabetismo es de 8,4%, donde 21,3% de los mayores de 15 años no ha concluido la primaria, donde 7% de la población no tiene agua entubada en sus viviendas, donde 35% vive en condiciones de hacinamiento, mientras que 52% de la población ocupada percibe 2 o menos salarios mínimos. Medición en municipios. Estas entidades constituyen espacios geográficos donde conviven ciudades con acceso a múltiples servicios, con municipios en donde se carece de todo. Así, en Guerrero, de los 81 municipios que lo integran,
No hay uno solo que sea considerado como de muy baja marginación. Por el contrario, hay 36 en muy alto grado de marginación, 33 en alto grado, 7 en grado medio, y solo 5 en bajo grado de marginación. De los municipios de Chiapas, 34 registran muy alto grado de marginación, 69 alto grado, medio, 3 bajo grado y solo 1 muy bajo grado de marginación. En Veracruz el cuadro es similar. 27 municipios se encuentran en muy alto grado de marginación, 100 en alto grado, 49 en grado medio, 25 en bajo grado y solo 11 en muy bajo grado. En Puebla el panorama refleja 22 municipios en muy alto grado de marginación, 113 en alto grado, 54 en grado medio, 22 en bajo grado y únicamente 6 en muy bajo grado de marginación. Los indicadores de pobreza son contundentes, medidos por el método para calcular la desigualdad diseñado por el ideólogo y estadístico italiano Corrado Gini, quien desarrolló en 1912 un indicador denominado índice de Gini, en el que el valor de 0 expresa la igualdad total y el valor de 1 manifiesta la máxima desigualdad en la distribución de los ingresos económicos. Los enclaves de mayor marginación en México al 2015 son también enclaves de alta pobreza y desigualdad, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De manera que en el año 2015 el 76,2% de los chiapanecos eran pobres. En Oaxaca lo era 66,8% de la población. En Guerrero 65,2%, en Puebla 64,5% y en Veracruz 58%. En 2015 se tuvieron profundas desigualdades interestatales. Puebla ostentó el primer lugar en desigualdad en el país con un coeficiente de Gini de 0,572. En Chiapas el indicador fue de 0,517. En Oaxaca de 0,513, en Veracruz de 0,490 y en Guerrero de 0,489. 13. 4% de los ocupantes de viviendas en Chiapas carecen de agua entubada, según el Consejo Nacional de Población. 49,5% de la población oaxaqueña sobrevive con 2 o menos salarios mínimos. La pobreza y la marginación van de la mano. En las entidades en donde hay mayores carencias educativas, de acceso a servicios, calidad de la vivienda e ingresos, son también en donde se registra mayor incidencia de la pobreza. El sur-sureste del país es hoy un enclave de desigualdades y carencias que llaman a la urgencia. En las entidades más marginadas y con elevados niveles de pobreza, la desigualdad se mantiene en elevados niveles. Destacan los casos de Oaxaca, donde el crecimiento de las asimetrías es constante. Chiapas, donde su reducción es mínima. Pero sobre todo Puebla, donde en 2014 se dio literalmente una explosión de desigualdad inédita en el país. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto. Más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. En un lenguaje menos avanzado es excluir a una persona por su rango económico, social o político. Esto a causa de la desigualdad que se vive en el país, donde se carecen de oportunidades.